Unity Vision en ciencia y fe, creando un puente de fe entre la ciencia y la espiritualidad. Promovemos una espiritualidad práctica para el día a día basada en el autodescubrimiento de las leyes universales. Nadie escapa al alcance de la ley, la conozca o no. La prosperidad, la salud física y mental, el éxito social y en las relaciones interpersonales tienen su explicación en el uso de estas leyes. Si estás cansado de una religiosidad no participativa y decides comprender y aplicar las leyes espirituales que operan a través de ti, te invitamos a ser nuestro seguidor. Creemos en la ciencia y en la fe. Creemos que la más perfecta de todas las ciencias es la ciencia espiritual. La conciencia de Dios no es ajena a nosotros. Estamos conectados a la mente de Dios a través de nuestros pensamientos. La conciencia de Dios es en nosotros nuestra supraconciencia. Hoy estaremos basando nuestro momento de ciencia y fe en el proceso de elevar la conciencia sensorial a la conciencia más elevada en cada uno de nosotros. Estaremos conversando en muchas ocasiones acerca del libro El poder de la mente para aplastar los átomos del fundador de Unity, Charles Fillmore. Esto lo hacemos a propósito de una clase que próximamente estaremos ofreciendo en línea. Este es uno de los libros metafísicos más profundos y yo diría que contemporáneos de la librería de Unity. En este momento estás conectado con Unity Visión en Ciencia y Fe, un ministerio virtual que promueve una espiritualidad científica basada en el autodescubrimiento de las leyes universales. Mi nombre es Gustavo y a nombre del ministerio te doy la bienvenida. Vivir desde nuestra supraconciencia debe ser nuestra mayor meta. No hay dominio más importante que lograr el dominio de las ideas divinas. Y solo tenemos acceso a ellas a través de la supraconciencia. ¿Cómo podemos saber entonces que estamos ejerciendo nuestro comando desde la supraconciencia? La conciencia de Dios o la supraconciencia es un estado del ser que desafortunadamente visitamos solo de vez en vez. Cuando operamos desde allí, desde la supraconciencia, no hay aspiraciones personales, no hay juicio, no hay temor, solamente hay amor. Los maestros espirituales como Jesús logran permanecer en ese estado. Para ello Jesús afirmaba que Él era el Hijo de Dios y esa afirmación se apoderó de su corazón y de su conciencia. Antes de cada milagro, Él reconoció esa unidad y desde allí manifestó el milagro. Jesús todo el tiempo exaltaba su naturaleza espiritual. Su cuerpo estaba impregnado de esa realidad y vibraba a frecuencias de luz. Según Fillmore, Jesús aplicó los principios del ser de forma científica. Quizás en eso radica la diferencia entre Jesús y otros que han usado los mismos principios, pero de forma religiosa. Jesús no nos dijo que fuéramos religiosos. Él no inventó ninguna religión. Él solamente nos invitó a considerar que el reino de Dios, la supraconciencia, entre nosotros está.
Él sabía que esta era una verdad que no puede ser propiedad de nadie ni de ninguna religión. Para transitar de la conciencia de los sentidos a la conciencia de Dios, hay que validar el poder de la palabra. Cuando vivimos en la conciencia de los sentidos, nuestra palabra está cargada de agendas personales, de egoísmo. Desde esa conciencia, nuestra palabra es débil e inconsistente. Carece de poder creativo para atraer a nosotros el bien. Desde la conciencia de los sentidos nos cuesta comprometer la palabra y sostener nuestro compromiso. Cuando operamos desde la supraconciencia, nuestra palabra es generadora, regeneradora también, es creativa, es nuestro yo soy. Y la energía creadora que genera la palabra viva es la obra del Espíritu Santo. Nuestra palabra rebosa en energía cuando es pronunciada desde nuestra supraconciencia. Así, el cuerpo responde a la palabra y cambia la vibración, la que puede ser vista inclusive por otros que la perciben como luz. Fue así que Jesús se transfiguró enfrente de algunos de sus discípulos mientras oraba. Nos decía también Charles Fillmore que las verdades del ser son científicas e indudablemente Jesús comprendió y enseñó las propiedades del éter cósmico bajo el nombre de el reino de los cielos. Superconciencia abarca un estado de despertar de ser y de conocer, más allá de la realidad física, allá en el campo de energía desde donde todo es creado. Detrás de la realidad sólida está el éter o el reino de los cielos, como lo llamó Jesús. En ese reino tiene residencia nuestra supraconciencia. Vivir desde allí, desde la supraconciencia, transforma nuestra capacidad y cualidades humanas. Según muchos relatos antiguos, los maestros yogi de la India podían hacerse más pequeños que los átomos y más ligeros que el aire. La conciencia de los sentidos tiene una característica. La conciencia de los sentidos es instintiva y emocional, mientras que la conciencia superior, nuestra supraconciencia, es intuitiva y ecuánime. Hay quienes la describen como un estado de maravilla trascendente asociado a una claridad mental absoluta. De la conciencia de los sentidos a la conciencia de Dios es el mismo camino descrito por Teresa de Ávila en su libro Las 7 Moradas. Ella describió todo el proceso que ocurre en nosotros desde que vivimos desde una conciencia que es perturbada por toda la información que llega de nuestros sentidos, hasta la conciencia más elevada, donde ocurre ese matrimonio místico con el espíritu de sabiduría que es en nuestro interior. Estamos habitados de Dios, decía Teresa. Se necesita disciplina para avanzar en ese camino. Se necesita observar lo que hablamos y pensamos. Recordemos que los pensamientos son líneas invisibles que nos conectan con Dios. Recordemos que nuestra palabra es nuestro mayor instrumento de creación y que es nuestra responsabilidad hacerla vibrar a las dimensiones de la luz creativa. Hay que meditar, estar mucho tiempo a solas con nosotros mismos
para hacernos sensibles a este diálogo interno con nuestra divinidad. Hay que aprender a afirmar nuestra unidad con el Padre y sentirla de verdad en nuestro corazón, haciéndola la intención más pura y verdadera de nuestra vida. Debemos llegar a ser como Jesucristo, en donde no sabemos dónde queda el hombre y empieza Dios, como nos dijera Fillmore. Abandonar nuestra conciencia personal para vivir todo el tiempo en el absoluto ser. Ya hay científicos que afirman que la conciencia está hecha de átomos. Interesante, ¿verdad? Nosotros preferimos decir que la conciencia es energía y que detrás de los átomos lo que hay es energía. No hay nada sólido, o al menos absolutamente sólido en el universo. Todo es energía condensada. Entonces es más propio decir que la conciencia agrupa o dispersa átomos. La física ha descrito hasta ahora casi todos los procesos y acontecimientos del universo desde una perspectiva materialista. Hasta este momento sus explicaciones y sus fórmulas han resultado efectivas, excepto una. La física no ha podido explicar o describir el proceso de la conciencia. Físicamente no se puede explicar la inteligencia ni la conciencia. Mientras los físicos continúan haciendo su trabajo, nosotros, por fe, seguimos prefiriendo habitar en el mundo de la energía que está detrás de todo lo creado, el reino de los cielos, y desde allí contribuir al proceso creativo y también, ¿por qué no?, contribuir a la rectificación del universo. Gracias por ser nuestro seguidor. Gracias por cada domingo sintonizar este momento de ciencia y fe a través de nuestras plataformas y redes sociales. Y recuerda que siempre eres bendecido en amor y en gracia. La luz que es Dios me rodea. El amor que es Dios me envuelve. La presencia que es Dios vela por mí. Donde quiera que estoy, Dios está y todo está bien.